Buenos días. Hoy seguimos con nuestro curso sobre el Espíritu Santo y ya hemos llegado a la mitad, ya que es la lección 7 y hay 14 en todo. Entonces, si están todavía conmigo, les felicito por su paciencia y perseverancia en seguir hasta aquí. Vamos a echar una mirada a ver de qué se trata este nuevo curso y lo veremos. Aquí es la lección 7, andar en el espíritu, que es el mismo tema que el anterior. Recuerden que había dicho que las lecciones 6, 7 y 8 todos tocan de la cuestión de andar en el espíritu. Y hoy tocamos el aspecto de la santificación. Quisiera leer un texto en 1 Tesalonicenses capítulo 3, donde leemos: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. En su asignatura de la Escuela Teológica a Distancia sobre Teología Sistemática, don Miguel Herbaje dice: existe en las iglesias una gran ignorancia acerca de la santificación y cómo se realiza. Y donde no hay ignorancia, pues hay confusión. En muchas iglesias, la única ayuda que reciben los miembros de la santificación es en forma de constantes exhortaciones a leer la Biblia más, a orar más, a testificar más, a asistir con más regularidad a los cultos. Pero siempre exhortaciones, exhortaciones y más exhortaciones hasta que la gente se cansa. Él añade luego: las normas bíblicas de conducta no son adecuadamente enseñadas y en consecuencia muchos creyentes aceptan un nivel inferior de rectitud en ciertos ámbitos, en sus relaciones cívicas y comerciales, por ejemplo. En muchos aspectos del tema del Espíritu Santo, parece que el mayor problema es el de la ignorancia de los creyentes. Por eso en 1 Corintios 12:1, Pablo decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Se traduce con más exactitud: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. En 1 Corintios capítulo 10, un capítulo que toca el tema de la tentación y de la resistencia a la tentación, Pablo empieza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Lo que me interesa aquí en los dos textos es que Pablo no quiere que los hermanos ignoren algo, que hay ciertas cosas que es muy importante saber y entender. Según el Catecismo de Westminster, la santificación es definida como la obra de la libre gracia de Dios por la que somos renovados en el hombre completo según la imagen de Dios y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir a la justicia. Vemos aquí el énfasis en el aspecto progresivo de la santificación, más y más o cada vez más, en contraste al aspecto puntual de la justificación. Fuimos declarados justos una vez para siempre, mediante la imputación de la justicia de Dios, la justicia de Cristo,
por medio de su obra en la cruz. Ahora bien, al hablar de la santificación, hay que recordar que eso también tiene un aspecto puntual. Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2 expresa que está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, pero llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vemos que son santificados, pero son llamados también a ser santos. Existe aquí un doble tiempo, un doble aspecto de la santificación. Dios nos declara santos, pero porque somos ya en Cristo. Somos apartados para Dios, sagrados para Él, siendo en Cristo. Pero somos llamados a ser santos en la práctica, en el andar diario. Es este segundo aspecto, esta santidad a la cual somos llamados todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que solemos llamar la santificación. El otro aspecto, el puntual, solemos relegar a la doctrina de la justificación. Disculpa. Nuestra santificación progresiva y práctica, a la cual somos llamados, sin embargo, depende de la santificación absoluta, puntual, que recibimos en Cristo. No es cierto que un vagabundo que se enterara repentinamente que era hijo de reyes perdido en su infancia, empezaría a comportarse en una manera distinta. Sería normal. Solemos querer vivir lo que somos. La santidad que tenemos en cuanto a nuestra posición en Cristo hace lógica la santidad en cuanto a nuestro andar diario con Cristo. Y esta santidad práctica es el propósito de nuestra elección y nuestra salvación. En Efesios 1:4 leemos, nos escogió en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en Tito capítulo 2, versículo 14, leemos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora bien, el tema de la santificación práctica en nuestro andar diario con Cristo no se puede separar del tema de la plenitud del Espíritu Santo. Los dos son uno. La plenitud del Espíritu es la santificación. Hemos dicho en la lección anterior que hay varias expresiones en la Biblia que describen la misma cosa que la expresión lleno del Espíritu. A la lista de expresiones que citamos, habríamos podido añadir la santificación y también andar por la fe. Pero hay muchos más. Nuestro breve estudio que hicimos en Romanos capítulo 6 la vez pasada nos enseña en verdad cómo andar en una manera apartada del pecado y apartada para Dios, lo que sería una buena descripción de la santidad. Pero hay que evitar un error serio. A veces un creyente que descubre el secreto de andar por la fe cree que ahora ha entrado en una vida de santificación, de plenitud del Espíritu, y se equivoca seriamente, y pronto lo notará. Se trata de un andar diario, si no, no habrá cambio en su vida. Es decir, no habrá cambio verdadero en su vida, permanente. Su supuesta santificación será solo la triste memoria de alguna experiencia espiritual sublime que en realidad no ha cambiado nada en su vida de una manera duradera. En su asignatura de Teología Sistemática, Miguel Herbaje hace una crítica de aquellos tipos de enseñanza sobre la santificación
que implican una santificación repentina, un traslado de un momento a otro de cierto nivel inferior de santificación a un nivel superior, que luego llega a ser la experiencia constante. Se puede ilustrar ese tipo de doctrina de forma de una diagrama que el don Miguel nos dio y lo comparto aquí. Ups. Como si empecemos con un nivel inferior de santificación, en algún momento un acto de entrega y luego entramos en un nivel superior de santificación. Esa simplificación nos parece ideal, ¿no es cierto? Solo tengo que hacer el acto de entrega y ya estaré en un nivel superior de santificación. Pero desgraciadamente, o quizá felizmente, porque Dios sabe lo que hace, no funciona precisamente así. Comentando la variedad que hay de enseñanzas de ese tipo, el Baje añade, pero dos puntos tienen todos en común. Dos puntos que no tienen fundamento alguno en la escritura, a saber, en primer lugar, que el paso o traslado del nivel inferior a plano superior es más o menos momentáneo y que se logra mediante cierto acto especial de fe, de consagración, de entrega o lo que sea. En segundo lugar, que el estado o nivel superior que se alcanza mediante este cambio momentáneo es luego constante. No cabe duda que un determinado creyente puede en ciertos momentos de su vida hacer pasos gigantescos de progreso en su vida y comprensión espiritual, pero cualquier idea de que hay un determinado acto de fe, de entrega o lo que sea, que admite el creyente que lo realice en un estado espiritual superior, que le pone en una clase superior, eso es ajena a la Biblia. Creo que hay dos extremos contra los cuales hemos de estar en guardia. Por un lado, el creer que se entra en un periodo de santificación mediante un solo acto de fe y que se permanece allí, porque no se trata de un acto de fe, sino una vida de fe. Y por otro lado, creer que no hay santificación de este tipo para el creyente, que solo ha de esforzarse, reforzando su carácter y orando a Dios que le ayude. Otro error que fue muy común en el siglo XVIII y que fue popularizado por John Wesley es creer que se puede entrar en una vida de santificación tan alta en que ya no se peca nunca más. Después de cierta experiencia espiritual que puede tener lugar unos pocos meses después de la salvación o unos cuantos años después, ya has dejado de pecar, ya has entrado en la santificación completa. Fue en ese contexto que Wesley habló de la demostración absolutamente segura y final, que son los sentimientos personales del corazón. El apóstol Juan descarta esta doctrina de una manera bastante clara. Él dice en 1 de Juan 1, 8 a 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es interesante que en el versículo 9, cuando habla de confesar nuestros pecados, Juan utiliza la palabra griega homologomenen, que es en el presente, que puede ser tan continuo como puntual. En otras palabras, no se trata necesariamente de confesar en un momento, por ejemplo, la conversión, sino si seguimos confesando.
Pero ¿cómo seguir confesando nuestros pecados si ya hemos entrado en un estado de santificación completa, como lo dice Wesley? Es una doctrina muy peligrosa, porque hay gente que adopta esta creencia cae en la trampa del orgullo espiritual, por un lado, un orgullo fatuo, y por otro lado, se endurece contra el pecado. Por ejemplo, si el marido es duro con su mujer, no está pecando, está ejerciendo su responsabilidad de autoridad. Si alguien pierde los estribos, no ha pecado, fue una ira justificada. Si cae en algún otro pecado, en fin, es una debilidad de la carne, pero no un pecado. O un demonio lo hizo hacer así. El ser humano es un genio para justificar sus propias contradicciones. Nuestra santificación es obra de Dios. Como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 17. Juan 17 y versículo 17. Leemos en la oración de Jesús, pide, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que es obra de Dios y Él utiliza su palabra. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios que santifica. Es la obra de Dios en nuestra vida y es progresivo. Sin embargo, estamos llamados a andar en esa santidad y apropiarnos esta obra del Espíritu Santo, que es la santificación. Apropiárnoslo y seguir apropiándonoslo. ¿Por qué hay tan poca santidad evidente en la iglesia de Dios? Yo creo que es por un evangelismo fallado. Al evangelizar a las personas, al explicarles el camino de salvación, descuidamos la verdad de que la santidad es una parte íntegra de la salvación. Descuidamos a veces poner el énfasis en el pecado e implicamos que Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros problemas, en vez de separarnos de nuestros pecados. No enseñamos la santidad de Dios, ni comunicamos un horror al pecado. Cuando las personas se convierten o cuando hacen profesión de convertirse, nos preguntamos por qué son tan poco convincentes. ¿Por qué el mundo no está impresionado por la presencia de los cristianos? Falta, como dice Miguel Arbaje, el testimonio de vida que es imprescindible para hacer creíble el testimonio de palabra. Por esto él añade, hoy hay que poner en claro que el Evangelio tiene que ver con el pecado y no solo con nuestros problemas. Cristo vino a liberarnos de nuestro pecado. La salvación en el sentido bíblico y espiritual quiere decir separar a un hombre de su pecado. Hay que poner en claro que la conversión es solamente el primer paso en la salvación, que continúa durante toda la vida y culmina en la segunda venida de Cristo. No viene a Cristo para tener gozo ni para la solución de sus problemas, ni principalmente para el perdón de sus pecados y la liberación de la condenación eterna, sino principalmente para ser separado de su pecado y perfeccionado en la imagen de Cristo. Si no quiere ser separado de su pecado, entonces no le interesa el Evangelio. Entonces pensamos en la santidad como obra exclusiva de Dios por medio del Espíritu.
En Romanos capítulo 12, versículo 2, leemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto puede hacernos pensar que la renovación del entendimiento es obra nuestra. Sin embargo, Jesús comunicó claramente que la regeneración era la obra de Dios, de arriba, del Espíritu. ¿Se acuerdan de Juan 3, 1 a 7? Alguien tiene que nacer de arriba, nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Aquí se trata de aplicar esta regeneración en una manera práctica a nuestras mentes, a nuestra manera de pensar, lo que significa una decisión consciente de hacerlo, una elección personal entre la manera de pensar de este siglo y la manera de pensar de Dios. Sin embargo, ha de hacerse en una dependencia completa de Dios. En la misma manera, la elección personal está implicada en cuanto a la santificación, pero es obra enteramente de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Es obra de Dios. Nosotros tenemos, sin embargo, que andar en esas obras, pero no lo podemos hacer sin que Dios lo haga en nosotros. La santificación es andar en dependencia total del Espíritu de Dios. En Gálatas 5, 16 a 18 y luego de 22 a 23 leemos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En este pasaje vemos que andar en el Espíritu es el secreto para no ser carnal. Es reemplazar una cosa con otra. Y como ejemplo quisiera dejar esta imagen que vemos en este vaso de agua o este vaso aquí que es vacío, no está vacío en realidad. ¿Qué hay en este vaso? Pues seguro que tiene usted la razón, la respuesta. Hay aire en este vaso, está lleno de aire. No existe un vacío total, ¿no es cierto? Entonces está lleno de aire. ¿Cómo se puede quitar el aire de este vaso? Sería muy complicado, ¿eh? Una bomba que va chupando el aire, pues el aire seguiría entrando en el vaso. Pero hay una manera muy sencilla de quitar el aire del vaso. Es llenarlo de agua. Ahora ya no hay aire en la parte donde hay agua. No encontré un vaso en que el agua iba hasta el borde, pero ya entienden el principio. ¿Quiere quitar el aire del vaso? Pues que lo llenan de agua. Se trata de una elección personal, pero continua. Yo utilicé un vaso ahí, pero se podría haber utilizado una manguera.
Lo único es que la manguera no es transparente, habría necesitado unas imágenes de manguera transparente y más complicado. Pero imagínese una manguera que está vacío, pero no está vacío, está lleno de aire. Para quitar el aire, se hace pasar el agua. Y tienes que ser continua. Tan pronto se cierra el grifo de la manguera, entonces es aire que queda en la manguera. Andar en el Espíritu es el medio más eficaz para luchar contra el pecado. Eso no es del todo exacto, porque andar en el Espíritu es el único medio para luchar contra el pecado. Más eficaz, no, el único medio. No podemos luchar por nosotros mismos. Sería la carne que lucha contra la carne. ¿Y quién ganaría? Pues la carne. Y la carne tiene a pecar. Recuerden que la carne, según Romanos 7, es el yo. Hay que aprender a depender del Espíritu, reconociendo nuestra debilidad. Y ese aprender en la práctica es el crecimiento en la madurez cristiana. El orgullo personal no puede tener fuerza contra el pecado porque ya es pecado. Y ni siquiera el orgullo espiritual o religioso puede tener fuerza contra el pecado. Porque, como dije, es pecado. Pero si dependemos del Espíritu, andando conscientemente en el Espíritu, entonces ya tenemos la victoria tan rebuscada. En realidad no se trata de victoria tanto como obediencia, ¿no es cierto? Finalmente es el Espíritu dentro de nosotros, mientras andamos por Él, que produce las cualidades de carácter que pertenecen a la santidad. La carne produce solamente las obras de la carne. El Espíritu produce el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23. Así que no es el yo. Por un lado, sin esfuerzo, naturalmente, porque es su naturaleza. Entonces, ¿en qué nos esforzamos? Nuestro esfuerzo, pues, no ha de ser de producir el amor, el gozo, la paz, sino de andar en el Espíritu. O en otras palabras, andar por la fe, según Colosenses 2:6. Valdría la pena leerlo antes de terminar. Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Donde leemos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿En qué manera recibieron al Señor Jesucristo? Lo recibieron por la fe. Pues, ¿qué manera hay que andar en Él? Pues por la fe. Entonces, eso termina la lección y antes de acabar, quisiera recordarles que pueden escribirme libremente a esta dirección que les voy a dar. No pueden. Yo pensaba que podía escribirlo mientras estaba ahí en línea, pero no puedo. Lo siento. Entonces, la dirección es John Ed Fran, a comercial, gmail.com. Eso es JOHN a comercial gmail.com. Lo escribiré en los comentarios por si acaso no lo hayan captado. Que el Señor les bendiga
y hasta la semana que viene.